El cerebro todo el rato quiere pasar por aquellas rutas por las que más ha pasado. El cerebro, entre comillas, es vago. No quiere trabajar tanto. Ya se ha creado un esquema de lo que va a pasar. Entonces, lo que busca, ¿qué es? Que tú sobrevivas. No busca que tú consigas lo que tú deseas. Nos interesa crear teorías para tener la seguridad o un cierto control sobre la vida. No podemos estar todo el rato con la tabula rasa, ¿no? Entonces dijéramos que somos el resultado biopsicosocial de todo lo que hemos vivido. Cuando tú te vinculas con alguien, tú estás proyectando aquello que en algún momento de tu vida te faltó. ¿Por qué yo me sentía tan atraída por hombres tan aniñados? Porque mi niñez se vio interrumpida. Las personas, por ejemplo, que solamente cumplen con sus obligaciones, buscan otra persona que las libere. Busco en ti aquello que me falta a mí. Hay incluso pacientes nuestros que nos dicen, pero si a mí no me ha pasado nada terrible. Y ahora sabemos que no solamente es importante que te haya pasado algo terrible, sino que muchas veces la huella traumática se da por lo que necesitaste y no obtuviste. Imagínate que yo he estado en el seno de una familia en la que se me ha dado cobijo, se me han llevado a las mejores universidades, han habido horarios estrictos, se me ha cuidado siempre, había una logística impecable. Imagínate que yo llegaba a casa y cuando mi madre me veía en el rostro esa melancolía, esa tristeza, esa preocupación, en lugar de decirme, todo bien, te noto triste, ¿quieres contarme algo? Imagínate que en lugar de eso te decía, ¿ya estás otra vez con tonterías? Como niña, esto es súper importante que se entienda, no tienes la capacidad de poner en tela de juicio el hacer de tus padres. El niño nunca va a odiar a sus padres, va a dudar de sí mismo. Busco una manera de obtener amor. En este ejemplo que os he puesto, ¿cuál es la manera? Si tengo sentimientos de tristeza, es mejor que los disimule, porque mi madre o mi padre sienten rechazo hacia todo eso que siento. Por tanto, empiezo a silenciarlo. ¿Qué ocurre? Que tú vas dejando todas esas emociones y todas esas necesidades no cubiertas en un sótano. Imaginaos el sótano de una casa. Lo guardas, lo guardas, lo guardas y tú vas configurándote, vas desarrollándote como persona, tienes tu trabajo, tus amistades y de repente un día te vinculas y ¿qué ocurre? Que escoges a una persona que invalida lo que sientes. Y tú buscas en esa figura lo que en su día te faltó. Hablamos de la experiencia faltante. Proyectamos en la pareja todos aquellos anhelos y todas aquellas necesidades que no se cubrieron. Y sobre todo, importantísimo, el hecho de que tú obvies esa necesidad, el hecho de que esté en el sótano, no quiere decir que eso vaya a desaparecer, nunca desaparece. Y por eso decimos que la pareja es la escuela de crecimiento personal por excelencia, porque el nivel de intimidad que se genera es tan grande que tiene la capacidad de ponernos en contacto con aquello de lo que no queremos saber nada. ¿Qué hacemos? Vamos creciendo, somos funcionales, esto significa que tenemos trabajo, una casa, amistades, hobbies, ocio, pero seguimos buscando aquello que nos faltó.